preparen sus mentes, sus corazones, la atención, la disposición para poder estudiar la palabra. Amén. Toma asiento. Y como habíamos anunciado por el grupo de WhatsApp, hoy vamos a entrar en un tema que es apasionante, un tema de bendición como todos los temas bíblicos, que es el glorioso tabernáculo de reunión. Amén. Hemos estudiado hace años atrás esto y fue de gran bendición. Debo decir que el evangelio completo está revelado aquí en el tabernáculo. Amén. Jesucristo está revelado en el tabernáculo. El creyente también está revelado en el tabernáculo de reunión. Y podemos encontrar en el libro de Éxodo, ustedes lo pueden anotar para leer en sus casas, ir leyéndolo, desde el capítulo 25 hasta el último capítulo, que es el capítulo 40. Allí está la orden de Dios para hacer el tabernáculo, el diseño de Dios, los materiales a utilizar, ya sea la madera, los metales, las telas, los colores, ¿sí? Los colores, todo es representativo, todo nos da un mensaje. Y una de las, del 25 al 40, del capítulo 25 al capítulo 40, está revelado todo lo que es la descripción del tabernáculo, las medidas, ¿sí? Y la disposición del mobiliario. ¿Encontrar? Bien, igual allí Francisco va a ir poniendo los textos. El primer texto que vamos a leer, para que lo busquen tranquilo, Hebreos 8:5, pero lo vamos a leer en la NBI, en la versión que está más clara. Vamos a estar leyendo. Recuerden que Israel sale de la esclavitud de Egipto. Amén. ¿Y cuál es la petición de Moisés a Faraón? Una petición, o más bien una orden que viene de parte de Dios, y Moisés se la declara, Moisés y Aarón se la declaran a Faraón. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que le sirva, para que le adore al Señor. Amén. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Amén. ¿Para qué el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Para qué el Señor nos perdonó? ¿Para qué nos dio salvación? ¿Para qué nos libertó del pecado? Para que le sirvamos. Amén. Todos de alguna manera, de alguna forma, como Dios nos va guiando, como el Espíritu Santo va repartiendo, todos de alguna forma tenemos que servir al Señor. Ese es el llamado. Servir a Dios es el motivo por el cual el Señor nos libertó, porque antes servíamos a Satanás. Quizá no nos dábamos cuenta, pero servíamos al imperio del pecado, servíamos a Faraón. Y toda la energía y toda la fuerza de trabajo del esclavo es para su opresor. Amén. Yo siempre digo, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es que se ha perdido la cultura de trabajo, pero también la cultura de trabajo tiene que ir aparejada con la justicia, porque cultura de trabajo sin justicia es esclavitud y tampoco trae ningún fruto. Es para que un pequeño grupo se enriquezca. Van las cosas, van juntas, van de la mano. Cultura de trabajo y justicia. Y esto es algo que Dios quiere de nosotros y nos enseña en la palabra. Toda la Biblia, esto está muy claro. Dios quiere que sus hijos tengan cultura de trabajo. En lo secular y en lo espiritual. Amén. En lo secular, porque no podemos ser servidores de Dios en la obra del Señor y ser flojos en nuestra vida, en nuestro trabajo secular. También el Señor nos pide, y el apóstol Pablo enseña, que demos buen testimonio, ¿sí? Que tengamos una vida de testimonio, una vida de trabajo, una vida de honestidad,
de integridad, pero la diferencia es que en el reino de Dios nuestro trabajo rinde frutos. Es cultura de trabajo y es justicia. Bendición de Dios, Deuteronomio 28, son las bendiciones de la obediencia. Amén. Y ahí encontramos el trabajo. Bendita tu arteza de amasar. Amén. Bendito en el campo, bendito en tu casa, bendito en el camino. Lo que hagan tus manos, Dios bendice lo que nosotros hacemos. Con Faraón era solo servicio de esclavitud. Con Cristo es esclavitud por amor, amén, pero es un servicio con frutos. ¿Debería el Señor pagarnos algo? No, en absoluto. Nosotros vamos a estar eternamente en deuda con Él y agradecidos, ¿no? Por supuesto, pero Dios es tan bueno. Nuestro Rey no es un tirano. Él quiere que le sirvamos por amor, por gratitud, pero el Señor dice, hay recompensa, hay remuneración, dice la palabra, para tu obra. Así que esto tenemos que saberlo. Los mandamientos del Señor tienen promesas. Hay promesas de bendición. Entonces Israel sale de la esclavitud, pero luego el Señor le revela a su siervo Moisés que Dios quiere un lugar de reunión, un lugar donde habite su presencia, un lugar donde su pueblo pueda buscarle, donde los sacerdotes puedan ministrar. Y en esos capítulos que le mencioné de Éxodo, está allí toda la descripción, lo que Dios pide. Vamos a encontrar también una curiosidad. En el capítulo 33, en el versículo 7, nos vamos a encontrar con que Moisés, antes del tabernáculo de reunión, él levanta una tienda de encuentro, una carpa de encuentro con Dios, de comunión con Dios. Cuando ustedes lo leen en la versión La Reina Valera 60, es un poco confusa la traducción, da a entender como que ese es el tabernáculo de reunión. Ese no es el tabernáculo de reunión. Esa es una tienda previa, podríamos llamarlo un prototipo, ¿sí?, de lo que iba a ser el tabernáculo. Pero era simplemente una tienda que Moisés levantó fuera del campamento para que el pueblo pudiera buscar a Dios. Y Moisés iba y se encontraba con Dios allí, y la columna de la nube descendía, la nube de la gloria del Señor, y el fuego del Señor se manifestaba allí. Y dice que el pueblo de Israel, cuando Moisés iba a encontrarse con Dios, allí a esa tienda, a esa carpa, para que lo entendamos, el pueblo con sus ojos seguía a Moisés, pero se quedaba en la puerta de sus tiendas. Ellos no iban hasta allí. Moisés entraba, tenía comunión con Dios, Dios le revelaba cosas, y dice que cuando la columna de la nube de la gloria se manifestaba allí, el pueblo agachaba su cabeza y se ponía en una actitud de adoración. Qué maravilloso, ¿no? Ese respeto por la presencia de Dios, que el pueblo evangélico debe recuperar. A veces el cristiano evangélico se refugia tanto en la gracia, y quiero que me interprete bien, se refugia tanto en la gracia que no le da importancia a otras cosas que son importantes también, ¿sí? Nos refugiamos en la gracia, el venir a la casa del Señor, la adoración, la alabanza, en gozo, en alegría, en libertad, pero a veces tomamos tanta libertad que perdemos el respeto por la presencia del Señor, la solemnidad también, que representa estar en la casa de Dios. Que el Señor nos ayude. Yo admiro eso de los judíos practicantes, porque hay judíos seculares también, pero los judíos practicantes de la fe judía, valga la redundancia, o de los ortodoxos, que son los más estrictos. Por ahí hablando con alguien, una vez me dijo, no, alguien de aquí de la iglesia, ¿no? Me dijo, bueno, esos son los que no creen en Jesús. Sí, está bien, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de cosas que tenemos que aprender y valorar. Ellos, ¿por qué? Yo lo expliqué la otra vez, ¿por qué cuando están orando o leyendo un pasaje de la palabra, ellos están constantemente
haciendo esta acción, esta actitud de reverencia. Porque ellos antes decían, cuando estaban leyendo la Torá, cuando estaban leyendo la palabra del Señor y aparecía el nombre de Dios, que ellos hasta tienen temor de mencionarlo, ellos hacían reverencia. Pero luego dijeron, toda la palabra es sagrada, toda la palabra es viva. Entonces, cuando ellos están recitando un salmo, están leyendo una porción de la palabra del Señor, constantemente están haciendo reverencia. Por ejemplo, esas porciones bíblicas que los judíos ponen en el dintel de su casa, que todavía se practica esto, que el Señor le mandó a ellos. Poner la palabra del Señor allí, la mezuzá. ¿Saben que ellos todavía, la porción bíblica que va allí en la mezuzá, que es como un tubito que va murado en el dintel de la puerta, se hace a mano, con pluma? Hay escribas en estos tiempos, todavía hay escribas que se encargan de eso. Entonces la gente le encarga el trabajo, es caro, no es barato, es un trabajo artesanal. Ellos respetan, bueno, ustedes saben, ¿no?, todas las vueltas que tienen los judíos, de la forma de agarrar la pluma, y que no hacen más de una página por día, les lleva todo el día hacer una página. Pero lo hacen tan prolijo y tan perfecto, y ese manuscrito lo hacen examinar por el rabino, y si está bien, entonces se aprueba y se utiliza. Utilizan papel, pero también siguen utilizando rollos de cuero, y escriben en rollos de cuero. Tiene un costo altísimo. Lleva más o menos un año transcribir toda la Tanaj, que el Tanaj es el Antiguo Testamento completo. Y el que está escribiendo está haciendo allí la transcripción, y cuando llega el nombre de Hashem, el nombre de Dios, dice y pronuncia una bendición. Bendice el nombre del Señor. Baruch atah Adonai. Esas bendiciones que ellos hacen, y sigue escribiendo. Y cuando llega otra vez el nombre de Dios, Baruch atah Adonai, ellos dan una palabra de bendición y de adoración y de bendición a Dios. Y yo digo, le falta ese pasito que es tan pequeño y tan grande a la vez, que es aceptar a Cristo. Aunque muchos ya están cayendo a los pies de Jesús, y yo me gozo por eso, ¿no? Pero a nosotros reconozcamos que nos falta esa parte. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta esa parte, de ese respeto. Yo no digo que usted cada vez que lea la Biblia esté inclinándose, pero sí el respeto por la palabra. En muchas iglesias se acostumbra, y está bien hacerlo también, que cuando se lee la porción bíblica se pone toda la iglesia de pie. De repente en un estudio bíblico aquí no lo hacemos, ¿por qué? Porque usted tendría que estar parándose y sentándose a cada rato, haría flexiones. Sería un buen ejercicio, pero yo lo veo bien también eso, ¿no? Cada iglesia tiene su costumbre, pero esa costumbre de estar de pie cuando se lee la palabra, y está bueno. Así que esta era la actitud del pueblo de Israel. Esa carpita que estaba fuera del campamento, que una vez estudiamos eso, ¿por qué afuera del campamento, no? Y que Jesús padeció fuera del campamento. Y Moisés entrando en la presencia del Señor, y el pueblo en la puerta de su tienda haciendo reverencia y adorando y clamando al Señor seguramente en sus corazones que Dios sea propicio a su siervo. Y si Dios era propicio a su siervo, era propicio al pueblo. Hoy todos tenemos el privilegio de ir a la tienda de reunión. Todos tenemos el privilegio de entrar delante del trono del Señor, ir al propiciatorio del arca y disfrutar de la presencia del Señor. Yo estoy seguro al 100% que la gran mayoría del pueblo de Israel en esa época se moría de ganas de entrar en ese punto de comunión donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Cuando estuvo el tabernáculo ya realizado, en la tienda de reunión era Moisés. Cuando era el tabernáculo, ¿usted sabe quién era el sumo sacerdote? A ver si alguien lo sabe. Aarón, el hermano de Moisés. Moisés, Dios lo designa como el guía, el líder del pueblo, pero Aarón, su hermano, fue el sumo sacerdote.
Ese tabernáculo fue el precursor del templo de Jerusalén. De hecho, Salomón toma ese diseño, ese formato. Obviamente Salomón lo hace mucho más espléndido, lujoso. El tabernáculo tenía una menorá y Salomón le pone 7. O sea, hizo todo más lujoso, ¿no? Ya cuando estaban establecidos en Jerusalén. Pero en el desierto Dios quería tener un lugar de encuentro. Hermanos queridos, es una lección para nosotros aplicable, porque esto que vamos a estudiar no es simple historia nada más. No es que vamos a estudiar esta noche historia y arquitectura bíblica, no, vamos a tomar la palabra que es aplicable hoy para nosotros. Aún en los desiertos Dios quiere que nos encontremos con Él. Él quiere tener un encuentro con su pueblo. No estaban todavía en la tierra prometida, no habían alcanzado aquello que Dios les había prometido, pero el Señor le decía: yo no voy a esperar a que ustedes estén allí en la tierra de Canaán, aquí en el desierto, yo quiero que ustedes me busquen. Amén. Yo quiero tener un encuentro con mi pueblo. Quiero tener un lugar especial donde se olviden de sus tareas, se olviden de sus trabajos, se olviden de sus preocupaciones y simplemente vengan a adorarme y a tener un encuentro conmigo, sin distracciones. Por eso es que esa tiendita que había hecho Moisés estaba fuera del campamento, lejos de las distracciones, de las actividades, de la rutina. Y eso es lo que hacemos esta noche aquí. Ahora muchos dicen: no somos templo dependiente. Claro que no somos templo dependiente. Yo no dependo de este templo, yo dependo del Señor. Pero esta casa es el lugar de encuentro donde yo me alejo de la rutina, de las distracciones y vengo exclusivamente a adorar al Señor. Y usted también. Amén. Así que es un lugar glorioso. Bien, vamos a leer la palabra. Tabernáculo, si ustedes lo quieren anotar, en hebreo es Mishkan. Mishkan. Se puede escribir como se pronuncia, Mishkan con C, o M-I-S-H-K-A-N, Mishkan, que quiere decir morada. Eso es lo que quiere decir el tabernáculo, morada. ¿Por qué? Porque era la morada de Dios. El templo era la casa, el Beit Hamishdah, la casa del Señor, la casa de Dios, la casa de la presencia. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 5, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Estos sacerdotes sirven en mi santuario, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Bueno, saludamos de paso a todos los hermanos que nos están mirando por el vivo de Facebook, los que nos van a ver por YouTube, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, España también. Enviamos un abrazo enorme a nuestros hermanos que están en España. ¿Escucharon bien este versículo? Aquí hay una curiosidad. A ver, volví a leerlo. Vamos a resaltar algunas cositas. No, ahí está bien. Estos sacerdotes sirven en el santuario, que es copia y sombra del que está en el cielo. Pausa allí. Ustedes notaron el tiempo, ¿no? El tiempo verbal, el tiempo presente. Estos sacerdotes, está hablando de los sacerdotes de la tribu de Leví, sirven, está hablando tiempo presente. Quiere decir que cuando la carta de Hebreo, a los hebreos se escribe, ha sido antes del año 70, después de Cristo, antes del año 70. ¿Por qué? Porque todavía el templo estaba en pie, todavía había una administración sacerdotal levítica, ¿sí? Entonces podemos datar antes del 70 de la era cristiana la carta a los hebreos. A ver, hay otro detalle que es una copia, esto creo que el domingo yo lo mencioné, una copia del tabernáculo
que está en el cielo, del templo que está en el cielo. El Señor le da los planos, por decirlo de alguna forma, le revela el diseño, las medidas de lo que está en el cielo, se lo muestra a Moisés para que él lo reproduzca aquí en la tierra, haga una réplica exacta. Así que y el Señor insistió en esto, era muy estricto el respetar el diseño de Dios. Y esto también nos trae un mensaje a nosotros para el hoy, para la práctica, ¿sí? Por eso les dije, el Evangelio, toda la doctrina del Evangelio está revelada en el tabernáculo. Jesucristo está revelado allí en el tabernáculo. Y el creyente, nosotros también. Amén. Una copia del que está en el cielo. A ver, terminamos de leer el versículo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo, todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Asegúrate, le pide al líder del pueblo que él supervise. De hecho, cuando usted lee esos capítulos de Éxodo, llega hasta el 40, llega al final del libro, usted va a encontrar que primero Moisés supervisa, una vez que está terminado el tabernáculo, está terminada la obra, supervisa que todo se haya hecho como Dios se lo mostró a él, y cuando termina la supervisión, se santifica, se dedica, y allí la gloria del Señor desciende. El Espíritu Santo, ¿qué nos dice con esto? ¿Quieres que la gloria de Dios venga en tu vida? Haz las cosas conforme al diseño de Dios. Dios no iba a respaldar esa casa de encuentro, ese Mishkan, esa morada, no iba a ser morada de Dios si no se habían hecho las cosas como Él quería. Y ya sabemos bien, no solo por la Biblia, por experiencia, que Dios no dice hagan esto como yo quiero porque sí, porque yo soy el dueño de todo y porque es arbitrario. No, Dios da órdenes y da un diseño todo con motivos, con objetivos, todo con una lógica divina. Amén. Yo he hecho algunos apuntes aquí mientras pueden ir buscando Éxodo 25, ahora sí en la versión 60, gracias. Éxodo 25, vamos a ir leyendo a lo largo de este estudio varios pasajes bíblicos y vamos a leer desde el 1 hasta el 9, pero no todavía. La construcción y el funcionamiento del tabernáculo no es un simple hecho histórico, sino que era figura de algo que vendría. Tanto el tabernáculo como su ministerio tenían el propósito de ilustrar simbólicamente, y voy a hacer énfasis en esto, la única forma. El tabernáculo tenía el propósito de ilustrar simbólicamente la única forma en que los pecadores podían acercarse a un Dios santo y hallar perdón. La única forma. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Cuántas formas de redimir nuestras almas o de hallar salvación eterna, vida eterna? ¿Cuántas formas existen? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántas alternativas? ¿Quién es? El tabernáculo, cuando se termina de construir, se supervisa, se santifica, se dedica y la presencia de Dios desciende. Esa carpita que había hecho provisoriamente Moisés deja de funcionar. ¿Saben que Dios nunca tuvo dos templos en la tierra? Nunca hubo dos templos. Por eso cuando se pone en funcionamiento el tabernáculo, no se usa más esa carpa, esa tienda que había puesto Moisés. Cuando se edifica el templo en Jerusalén, no se usa más el tabernáculo. Y cuando se derriba, cuando los romanos derriban el templo en Jerusalén, había un templo vivo ya establecido. Cristo había dejado su iglesia. Por eso, y aquí vamos a engancharnos, vamos a conectar los cables con otras profecías. Por eso es que el anticristo no puede gobernar y no se puede sentar en el templo de Jerusalén mientras la iglesia esté
en la tierra, porque recién después que estos templos vivos, estas piedras vivas, estemos con el Señor en el cielo, ya no estemos en la tierra, se va a poder poner en funcionamiento el tercer templo en el Monte Moriah, en el mismo lugar, allí en Jerusalén, en el mismo lugar del templo anterior. Y ese templo, yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, ese va a ser el templo del anticristo. No, señor, porque Pablo le dice a los tesalonicenses que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. El templo es de Dios. El anticristo es un usurpador que le va a durar poco, ¿eh? Sí. Ahí dijo que que Dios tiene un solo templo. Sí. ¿Pero en qué momento entra en funcionamiento la sinagoga? ¿O qué función cumplía? Bueno, las sinagogas de hecho no están consideradas como templos, porque las sinagogas ya existían en el tiempo de Jesús, estando el templo todavía en pie, y es más que nada un invento de lo que eran los precursores del rabinato actual, que eran los fariseos. Recordemos que los saduceos eran los que tenían el poder del templo. Fíjense la corrupción espiritual que había. Capten esta. La corrupción espiritual que había, que los que estaban a cargo del sacerdocio, y era por cuestiones económicas, ya se había desvirtuado todo, eran los saduceos que no creían en la resurrección. Es como que nosotros los pastores le estemos predicando desde el púlpito, enseñando el evangelio y no creemos en la resurrección. ¿Y para qué estamos predicando? Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? Entonces los fariseos es como una disidencia, porque hubo disidencias siempre. Gabaón lo seguían usando y Gabaón ya no se tenía que usar más para los sacrificios. ¿Sí? Lo usó Salomón porque todavía no estaba el templo, pero después quedaban altares. Usted va a encontrar, yo quiero que preste atención a esto, usted va a encontrar en la Biblia que entró de repente un rey que hizo modificaciones, ¿no? Y derribó las imágenes de Aserá y de Astarot y demás, pero dice, no, derribó los altares sobre los cuales el pueblo sacrificaba. Y a veces pensamos que se refiere todo a altares paganos. No, está haciendo referencia a los altares que la gente usaba para sacrificar a Dios y no estaban autorizados. Eran altares dedicados a Jehová, pero no estaban autorizados. Y ahí nos vamos para otro lado, las cisternas rotas, ¿no? Cavaron para sí cisternas rotas. El que hace su propio altar fuera de los diseños de Dios. Cuando usted escucha a una persona que dice, a Dios hay que creerle o servirle o seguirle a la forma de cada uno, o como cada uno interpreta, son esos altares. Que dicen, son altares para Dios, y Dios dice, no, yo no los autorizo. No es el diseño que yo di. Así que siempre vamos a hablar ahora de esta forma para entenderlo. Templo oficial, uno solo hubo, autorizado por Dios. Después, claro, Jesucristo, como ellos no lo consideraban un templo, Jesucristo entra a la sinagoga. Y de hecho Jesús, como buen judío, él respetaba las costumbres judías. Él lo que no respetaba eran los mandamientos de los fariseos. Pero en realidad Jesús cumplió la ley. Fue circuncidado, fue bautizado, que era un bautismo de purificación que hacían los esenios, y el Señor respetó eso. Después se usa el bautismo en la época del cristianismo. Jesús lo que no respetaba del Shabbat eran esos inventos tan casi imposibles de cumplir, que era lo que los fariseos habían escrito. Tenían creo que más de 6.000 mandamientos. Una cosa que Jesús le dijo, ustedes ni con un dedo llevan esas cargas. Hasta el día de hoy, y hoy la excusa de la sinagoga ha tomado más relevancia porque no hay templo. Pero yo les voy a contar algo, hay cositas muy interesantes con esto. Cuando entraban los judíos a la sinagoga y ellos leían la porción semanal, hasta el día de hoy se lee la porción semanal, o la porción diaria, pero el Shabbat era especial, ¿no? Cuando Jesús leyó en Isaías y dijo que hablaba de él, ese día es hoy, se ha cumplido, y lo quisieron matar, ¿no?
se leía la palabra, pero cuando se entraba en oración, se cerraba la puerta principal y el que llegaba en ese momento, las sinagogas tenían una puertita estrecha al costadito y tenían que entrar por la puerta estrecha. ¿Les suena esto a ustedes? ¿Les suena? Entren por la puerta estrecha. Él hace referencia a la puerta estrecha de la sinagoga. Interesante. Pero podemos concluir así, el templo oficial era uno solo. Uno solo. Así que había una única forma de llegar a un Dios santo. Hay una única forma hoy y es Jesucristo. Eso lo tenemos bien claro. Pero hay mucha gente que va a mirar o va a escuchar este mensaje y no lo tiene claro. Usted puede decir, pastor, yo ya lo sé eso. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Que para la salvación y para la vida eterna no hay religiones, sino que hay una persona y es Cristo. La verdad no es un concepto, no es una frase, no es una filosofía, la verdad es una persona y es Jesucristo. Por eso Él es el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así como el tabernáculo era la única forma de tener un encuentro con Dios en el tiempo que Israel estaba vagando por el desierto. Por eso es que había que respetar el modelo. Recordemos que el antiguo pacto, y esto si usted lo puede anotar, es muy interesante, es muy importante. El antiguo pacto era sombra, era figura, era tipo de lo que vendría después. Era sombra, era figura, era tipo de lo que vendría después. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Es la sustancia, es el cumplimiento, ¿sí? Es la sustancia y es el cumplimiento de lo que se mostraba a través de figuras en el antiguo pacto. Esto es lo que a muchos les cuesta entender, que dicen, ¿por qué los evangélicos no respetan Shabbat? Porque Shabbat ya no es un día, es una persona. Cumplimos la ley. Jesús dijo en Mateo 5:17 que la ley, iban a pasar los cielos y la tierra y la ley no se iba a cambiar ni una yud, porque la jota no existía en el alefato hebreo, ni una yud, ni una tilde. Después se tradujo como jota en el español. Y es verdad. Por eso muchos dicen, los cielos y la tierra no pasaron y ustedes ya no respetan, por ejemplo, el Shabbat. Sí lo respetamos, porque seguir las pisadas del maestro es respetar Shabbat. Entonces yo tengo esta pregunta para el que plantea esto, ¿y usted celebra las 7 fiestas sagradas del Señor? Le puedo asegurar que no. A los hombres les preguntaría, ¿ustedes son circuncidados? Le puedo asegurar que no. Y entonces, ¿por qué creen que solo respetando Shabbat cumplen la ley? Si el Señor dijo que si son transgresores de un solo punto de la ley, son transgresores de toda la ley. Entonces una de dos, o se ponen a cumplir todos los puntos, o se van y se circuncidan todos, se hacen la Brit Milá, como se dice en hebreo, y respetan y celebran todas las fiestas judías, o mejor se ponen bajo la gracia. El cordero de Pascua, ¿por qué no comemos en Pascua el cordero con las hierbas amargas? Que no estaría mal hacerlo. No es pecado, al contrario. El cordero asado es riquísimo, hierbas amargas, panes sin levadura. ¿Por qué no se hace a rajatabla? Porque el cordero de Pascua, nuestra Pascua es Cristo, dice Pablo, y ya fue sacrificado. Amén. Por eso Pablo dice, algunos hacen caso de los días de reposo, de las lunas nuevas y días festivos, y otros no. Y el que lo hace para Dios lo hace, y el que no lo hace para Dios no lo hace. No le pongan otra carga al pueblo gentil. Ahora los judíos mesiánicos sí, ellos dicen, nosotros seguimos respetando las fiestas y los pactos porque para nosotros, los israelitas, nos fue dado mandato perpetuo por todas sus generaciones, dijo el Señor. Y eso es lo que no entienden algunos, lo que es para el pueblo de Israel exclusivamente y lo que es para la iglesia, el pueblo de Dios gentil. Pasa lo mismo con las profecías. Vamos a Mateo 24 y se arma una ensalada rusa porque
algunos no saben diferenciar lo que fue escrito para Israel y lo que es para la iglesia. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos eso? Por el contexto. No hace falta que nadie emita una opinión personal. El contexto bíblico nos revela eso. Amén. Bien. Dice también que el cuerpo, dice que la sombra, todo lo del antiguo pacto era la sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Yo tengo una luz aquí atrás, proyecta mi sombra. Y usted me ve venir. ¿Y usted con quién va a hablar? ¿Con mi sombra? Yo voy a creer que usted está loco. Usted va a hablar conmigo. Entonces, ¿por qué tengo que estar en relación con la sombra, el antiguo pacto, cuando lo tengo al cuerpo, tengo a la persona, tengo a Cristo? Amén. Bien. Aclaro esto, todas las leyes morales y espirituales del antiguo pacto están todas en pie. Todo lo que es simbólico, ritual, se cumplió en Cristo, pero hay cosas que son literales, ¿sí? Que no es simbólica, no robarás, no hablarás falso testimonio, no te harás dioses ajenos, no te harás imágenes, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es simbólico. No es simbólico. La parábola del buen samaritano, nosotros le damos un significado simbólico porque realmente el Espíritu Santo nos da enseñanza con esa parábola, pero puntualmente Jesús, lo que habló con ese joven, no era simbólico, era literal. ¿Cómo sabemos eso? Porque termina diciéndole, veis a tú lo mismo. Ahí Jesús no explica y no dice, bueno, esto significa, el mesonero es el Espíritu Santo. No, están bien todas esas figuras, pero en realidad, puntualmente, Jesús lo que dijo es, ve y haz tú lo mismo. Era literal. Esto para los que también se van del otro lado y dicen, todo lo del antiguo pacto no sirve nada. No, sí que sirve. Yo le pregunto, ¿con qué predicaban el evangelio los apóstoles? ¿Y qué palabra era? ¿Pero cuál? No existía el nuevo. ¿Cómo Felipe entregó al Señor al etíope? Que el Espíritu Santo lo llevó, lo hizo juntar al carro. Estaba leyendo Isaías. ¿Y qué dice Felipe? Que partiendo de esa palabra, pasando por los profetas, le predica el evangelio, así que el antiguo pacto nos habla de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes, le dice a los fariseos, dicen que ustedes creen en los profetas y demás. Dice, los profetas hablaron de mí. Los profetas hablaron de mí. ¿Por qué no lo escucharon? ¿Por qué no lo vieron? Y el tabernáculo, ahí está Jesucristo, ahí está la gracia. Hoy ya no es el tabernáculo, hoy es Cristo. Ya no es la sombra, es la sustancia. Por eso la fe es la sustancia de lo que se espera. Ese es el término correcto en la traducción. Que dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la sustancia. Quiere decir que la fe no es una fantasía ilusoria, un premio consuelo para el que no puede alcanzar las cosas. Al contrario, la fe es algo que está viendo las cosas antes que lleguen. Amén. Dice que por la fe los antiguos lo vieron. ¿Qué es lo que vieron? Al Mesías, a Jesucristo. Y no lo vieron con los ojos físicos, pero dice que desde lejos los saludaron. Por eso el Señor, dice en Hebreos, nos tenía algo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor? Jesucristo. Ya no estamos en la sombra, en el tipo, en la figura, estamos con la persona de Cristo. Den un aplauso al Señor. Si usted cree que Él merece la gloria. Amén. Gloria al Señor. Éxodo 25, vamos a leer desde el 1 hasta el 9, ¿sí? Desde el 1 hasta el 9. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Pausa. La manera establecida por Dios para edificarle casa, en el antiguo y en el nuevo, ahora, en la gracia, es ofrenda.
ofrenda. Rara vez, extraña vez, y es una excepción a la regla, hay algún aporte de corazón voluntario de algún político que aporta algo para la obra del Señor, pero generalmente no sucede. Y cuando ofrecen algo, la mayoría de las veces es con un fin. Algo quieren, a cambio de algo, sí. Algo quieren sacar. El diseño de Dios es que nosotros pongamos para la obra. Porque Dios quiere bendecir ¿a quién? A nosotros. Amén. Hubo algún caso en la palabra, pero que fue movido por Dios. Por ejemplo, Artajerjes, rey de Persia, dice que cuando van a restaurar el templo de Jerusalén en el tiempo de Esdras y Nehemías, él y los de la corte real, dice que voluntariamente, lo dice la palabra, voluntariamente dieron oro y plata para la reconstrucción del templo. ¿Sí? Pero no tuvo formato de ningún subsidio ni nada. Sinceramente fue una ofrenda del rey Artajerjes y de sus funcionarios. Y después encontramos que Nehemías le pega un mangazo a Artajerjes y le dice: dame cartas para que los guardas del bosque me den madera. ¿Qué es lo que pide? Madera. Pero en la mayoría de los casos no sucede así. Es el diseño perfecto de Dios que el pueblo de Dios ofrende. ¿Pero de qué forma, Francisco? A ver, de nuevo. ¿De qué forma? De todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Amén. De su voluntad. ¿De qué voluntad? ¿De la de Dios? No, está hablando de la nuestra. Y de corazón. Por eso, en las iglesias donde yo voy a hablar en criollo, se aprieta a la gente constantemente por dinero. La gente no da de su voluntad. Muchos dan por compromiso, porque se sienten apretados, se sienten casi como un chantaje. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, y ahí no hay una bendición. ¿Saben que Moisés, usted va a encontrar cuando lee estos capítulos del tabernáculo, va a encontrar que Moisés tiene que decir basta con la ofrenda porque ya estaba sobrando y no había dónde meter tanto material? Yo digo, gloria a Dios si eso sucediera. Claro, usted dirá, bueno, era toda una nación ofrendando. Sí, no eran 10 millones de habitantes como ahora en Israel, eran muchísimo menos. Y nosotros no somos una nación, ni siquiera una ciudad. Pero con lo que el Señor nos ha bendecido a nosotros, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero yo tengo la certeza que cada uno de ustedes, en estos días que hubo y hay todavía, porque estamos todavía con la oportunidad de ofrendar una ofrenda especial para la obra de la electricidad, que ya está llegando casi a los 2 millones de pesos, con materiales y todo. Pero gracias a Dios por la respuesta del pueblo, cada uno conforme a lo que Dios le ha bendecido y conforme a su corazón. Nunca aquí pusimos una cifra, usted tiene que dar esto, tiene que darlo tal día. No. Y esta es la manera que se ofrenda, de la voluntad de cada uno y de corazón. Y eso trae bendición. No solo para hacer y cumplir los objetivos que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, sino la bendición en los hogares de ustedes, en sus economías. Mire, la ecuación es muy sencilla. Yo quiero sembrar. ¿A quién tiene que bendecir Dios? ¿Al gato del vecino? No, a mí. Si yo tengo toda la disposición, la pastora Susi decía el otro día, alguien quizás no tiene ahora, pero tiene disposición en su corazón, ore al Señor que le provea y Dios le va a suplir. ¿Sí? Entonces Dios te tiene que bendecir. No puede un pueblo bendecir la obra espontáneamente de corazón si no recibe bendición de Dios. Así que es todo un ciclo de bendición. Es el diseño para edificarle casa, que su pueblo le traiga ofrenda. Y esto nos da también una enseñanza espiritual, porque la forma de edificar nuestro tabernáculo, ahora mírese usted mismo, templo vivo, la única forma de edificar nuestras vidas es presentar nuestras vidas como ofrenda agradable al Señor. Pero vamos a seguir leyendo allí en Éxodo. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre,
azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. O sea que no era solo el diseño del tabernáculo, sino que aún los utensilios, el mobiliario, los colores, los materiales, era un diseño de Dios. Las vestimentas, todo. Qué tremendo. Mire, si tenemos que dar gracias a Dios de estar en tiempo de la gracia. Si el Señor nos pidiera en este momento, bueno, traigan estas ofrendas: oro, plata, piedras preciosas. Señor, más de uno dirá, ¿de dónde sacamos? Pero hoy es diferente. El sistema es diferente. El espíritu es el mismo, pero el sistema es diferente. Ya no es que el Señor nos exige que la iglesia sí o sí tiene que estar enchapada en oro, si no tendría un costo multimillonario. Ahora las piedras preciosas, y esto después lo vamos a ver en la palabra, las joyas, los metales preciosos, Dios nos lo exige a nosotros en nuestra vida. Eso ya tiene un significado espiritual. Pablo dice que nuestra obra va a ser probada por fuego. Si hubiéramos construido con madera, heno u hojarasca, nuestra obra se va a quemar y sufriremos pérdida. Y esto está hablando ahora de los salvos, pero que no tuvieron una obra sincera. Ni siquiera está hablando de los que no tuvieron ninguna obra, sino de los que hicieron cosas, pero con motivaciones erróneas para el Señor. ¿Con qué espíritu? ¿Con qué corazón? Vio que está el creyente y dice, yo voy a hacer esto para mostrarle a aquel que yo puedo más que él. O yo doy más que todos, así que el pastor tiene que hacerme su copastor. No, no se compran los ministerios. De hecho, es abominación delante de Dios. Creer que con dinero voy a comprar un ministerio. No, el Espíritu Santo reparte como Él quiere, ¿sí? Y no necesariamente el que más pone es el que tiene un puesto o tal puesto. No, esas cosas acá nadie tiene colgado ninguna chapa, ningún cartel en el cuello, pero todos ustedes saben lo que son en Dios. Ustedes saben lo que son en Dios. Hace poco tiempo nosotros tenemos el carnet de pastor que nos dio la institución, a mi esposa y a mí. Pero estamos ministrando y somos llamados al pastorado hace años que estamos trabajando. Y esa es la marca, esa es la credencial. Pablo dijo, ¿saben cuál es mi credencial de apóstol? Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Esa es la credencial que él tenía. Es el llamado, es el trabajo, es la obra, es la acción. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra obra? ¿Con qué motivación la hacemos? No solo los pastores, todos los creyentes. Dice, si alguno hubiere hecho su obra con oro, plata o piedras preciosas, entonces esa obra va a soportar la prueba del fuego y tendrá galardón, tendrá ganancia. Amén. Entonces hoy no es que se dice, bueno, ustedes para ofrendar para el nuevo templo tienen que traer piedras preciosas, todas sus joyas. No, por una cuestión lógica. Yo voy con 3 anillos de oro a un corralón y no me los reciben. Ellos dicen, quiero plata. Es la cuestión práctica del sistema actual. Pero en nuestras vidas espirituales Dios nos pide piedras preciosas y metales preciosos que soporten la prueba de fuego. Amén. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vayan anotando estas citas. ¿12:1? 12:1.
Es muy conocido ese versículo. Leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Cuál es nuestro culto racional? El motivo de nuestro culto es darle nuestra vida al Señor. Por eso decía el día domingo, nuestros miembros tienen que ser santificados y puestos al servicio de Dios. Aquí está hablando literal, no hay nada simbólico en lo que dice Pablo, es nuestros cuerpos físicos, son templo del Espíritu Santo, pónganlos al servicio de Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Pónganlo al servicio del Señor. Esa es la forma de edificar nuestras vidas, presentarnos como una ofrenda agradable y grata delante de Dios. Podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Bueno, encontramos que Dios especificó los materiales que quería para su casa, lo que iba a servir para la construcción, y esto nos habla de aquellas cosas que sirven en la edificación de nuestras vidas y de que también hay cosas que no son aptas, que no sirven. El Señor nos manda a deshacernos de las obras infructuosas de la carne. Esos son materiales que no sirven para la edificación. Primero que nada vamos a empezar por la base y el fundamento, sobre la roca, que es Cristo y que es su palabra. La piedra angular. ¿La piedra angular quién es? Jesucristo, la piedra principal de nuestro edificio. Pablo dice, pues mire cada uno cómo edifica encima de esa base. Pero esa base tiene que estar. Amén. Y dice que estaban sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Está hablando del fundamento bíblico. No que los apóstoles o los profetas hubieran inventado una religión o una doctrina, sino que era la doctrina de Cristo. Amén. Como piedra principal, piedra angular de la edificación. Una curiosidad, que hoy la estaba viendo, sabe que el tabernáculo, ya les voy a traer algún material audiovisual, multimedia en estos días, para que veamos juntos. El tabernáculo tenía un área total de más o menos 1012 metros cuadrados. Eran 45 metros de largo por 22,5, o sea, la mitad de su longitud, de ancho. Eso era todo el área del tabernáculo. Ya vamos a entrar en estos días en la descripción, cómo era el material de la delimitación, la cantidad de columnas que tenía que tener, las bases, de qué material las columnas, de qué material las bases. Todo eso está especificado en la palabra del Señor. Y tenía en el medio, ¿sí?, y hacia la parte occidental tenía una pequeña edificación que eran en total 13,5 metros de largo por 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto, dividido en dos partes. Uno era el lugar santo, el Makon Kadosh, y el otro era el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim en hebreo. Esa pequeña construcción, cuando se entraba al lugar santo, eso se llamaba el santuario. Pero el lugar santísimo, usted ya sabe cómo es la cosa, ¿no? Entraba solo una vez al año el sumo sacerdote. A ver si alguien se acuerda el día. ¿En qué día? ¿En qué día entraba el sumo sacerdote? El Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. Era el único día, pero no entraba una sola vez. Eso yo lo aclaré cuando estudiamos, ¿eh? No entraba una sola vez, era un solo día. Bien. Y estaba allí, a ver si alguien se acuerda, qué es lo que había ahí detrás del velo, en ese cuadrado, en ese cubo, porque era un cubo, que era el lugar santísimo. ¿Qué es lo que había ahí? El arca del pacto. Era el único mueble sagrado que había ahí. Y qué linda curiosidad, no había ningún objeto de iluminación. No había luz.
El candelabro estaba del velo para acá, en el lugar santo, porque no hacía falta, porque la gloria de Dios se manifestaba y se reflejaba la presencia del Señor, generaba una luz, que el sumo sacerdote tenía que entrar con el humo del incienso para que esa gloria no lo deje ciego a él, no lo impacte. Y yo me imagino, yo quiero que usted use la imaginación, eran tablas de madera de acacia, que ya vamos a entrar en la característica de esa madera, eran tablas verticales así, atravesadas, eso está buenísimo, muy bien, ahí en 3D. Miren lo que era eso. Ahí están los dos querubines. Eran tablas bañadas, más que bañadas, enchapadas en oro. Y las tablas, para agarrarlas unas con otras, tenían un sistema, miren el diseño moderno de Dios. Claro, las paredes, que comprendían el santuario y el lugar santísimo, eran maderas con un encastre. Vio que usted hoy el piso flotante lleva encastre, lleva trabas. El machimbre lleva trabas. La madera está trabajada para que una tabla encaje con la otra. Bueno, ¿quién inventó eso? Dios. Construcción en seco. Otra que el Durlock. El Señor le lleva milenios de ventaja al hombre con los diseños y con la ingeniería. Era un sistema de encastre. Se encastraban todas las tablas. Y además llevaba, para unir unas con otras, no solo el encastre, sino que llevaba largueros, eran 5. Y miren cómo Dios da el diseño, la simetría. Dice, pongan una en el centro, dividiendo la altura, los 4,5 metros, y después dividiendo en partes iguales, 2 largueros abajo, arriba, 2 largueros abajo. Todo tenía que estar simétrico. Dios dio ese diseño. Entonces yo quiero que usted se imagine, ahora usted puede entrar al lugar santísimo, así que ya no hay prohibición. Métase en el lugar santísimo, usted se encuentra con la gloria de Dios, atrás quedó la luz del candelabro. Ya no hay luz adentro, pero de repente se empieza a ver un brillo enceguecedor y esa luz reflejada en el dorado del oro de las paredes. Ahí lo que estamos viendo, fíjense, ese reflejo que se ve en las paredes, en las tablas de oro, maravilloso. Era un cubo eso. El lugar santísimo era un cubo, porque tenía 4,5 metros de longitud, 4,5 metros de ancho, 4,5 metros de alto. La sala anterior eran 4,5 metros de ancho, 4,5 metros de alto y 9 metros de largo. Por eso le dije que esa edificación tenía 13,5 metros en total. En el atrio, esto lo vamos a repetir con el correr de los días y el estudio, para recordarlo. En el atrio, es como decir, el atrio es ese lugar que está detrás de la puerta, donde están nuestros hermanos, es el atrio. Podía entrar cualquier persona del pueblo, ¿sí? Cualquiera. Ahora, ya entrando al santuario, solo los sacerdotes. El lugar santo. El santuario es el lugar santo. 9 metros por 4,5 por 4,5. Solo los sacerdotes. Pero del cortinado, el velo, atrás al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote un día en el año. En el día del Yom Kippur. Que era un día terrible ese. El pueblo estaba comiéndose las uñas afuera. A ver si Dios aprobaba la ofrenda. Si no, había mortandad, había catástrofe. Bien. Ahora, hoy yo les vuelvo a lo que les estaba diciendo. Hoy estaba sacando la cuenta. Ya vamos a ver lo que significan en cada sección las columnas, porque para entrar al atrio, toda esa delimitación de 45 metros por 22,5 metros, había una abertura amplia de 9 metros de ancho. Y esa abertura tenía 4 columnas. Ya para entrar al lugar santo, la abertura era más chica. Que vamos al caso, era exactamente la mitad.
eran 4,5 metros, pero ahí había 5 columnas. Y ya para entrar al lugar santísimo, 4 columnas más. Cuando usted suma, usted va a encontrar que ingresar hasta la misma presencia de Dios le llevaba 13 columnas. Y hoy meditaba en mi corazón y el Espíritu Santo me hablaba, me decía, ahí está representada la base de nuestra doctrina y del Evangelio, sobre la base de los profetas y los apóstoles, ¿sí? 12 apóstoles. Y la piedra angular, ¿quién era? Jesucristo, 13. Alcanzamos la presencia de Dios entendiendo toda esta base doctrinal, los 12 apóstoles y el Maestro, el que es la base de todo, 13. En la Santa Cena, ¿cuántos había? 13. Algunos dicen, no, Jesús estaba con mucha gente. No, yo entiendo por la palabra de que Jesús estaba solo con sus discípulos porque era una cena íntima, estaba por ser sacrificado. Y él dijo, cuánto he deseado participar de esta Pascua con ustedes. 13 personas en la Santa Cena, 13 columnas había que atravesar para llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero ya les dije, después vamos a ir desglosando las primeras 4 columnas, las 5 y las 4 restantes, que es lo que simboliza. Pero está buenísimo. Ya después vamos a poner, por ahí Fran lo encuentra, y vamos a poner un plano de lo que era el tabernáculo. Grande, ¿no? Un lugar grande de reunión, tremendo. Dios especificó, bueno, los materiales y Dios dijo lo que servía y lo que no servía. Ahora, vamos a ver el tabernáculo como figura del creyente. Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios. Yo les dije, de esto se desprenden muchas cosas y que tienen aplicación para nuestra vida hoy. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. El glorioso tabernáculo de reunión. Ese es el título del estudio. Hoy es una introducción a diseño como morada, como única forma de encuentro con Dios. Como figura del creyente. Pensé que te referías al estudio. El tabernáculo como figura del creyente. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué privilegio y qué carga de responsabilidad. Dice, bueno, yo habito, por eso el Señor dijo, no habito en templo hecho de manos. No es que el Señor no está en una casa, en un templo, que ya no es uno solo en Jerusalén, sino que hay muchos lugares de reunión en toda la Argentina y en todo el mundo. No es que el Señor no está allí. Lo que Dios está diciendo es, mi espíritu no está metido en un ladrillo, está en ustedes. Ustedes son el templo vivo. Cuando Cristo lleve a su iglesia, no va a arrancar esta edificación o la que está allí a la vuelta de sus bases y se va a llevar todos los ladrillos, el techo, todo al cielo. Nos va a llevar a nosotros. Amén. Nos va a llevar a nosotros. Entonces dice, yo no habito en templos hechos de mano de hombre. ¿Por qué? Porque nosotros no somos hechos de mano de hombre. Fuimos hechos por las manos de Dios. El hombre es hechura suya. Somos pueblo suyo, somos hechura suya. Entonces Él habita en nosotros. Tremendo privilegio, pero ahora viene la responsabilidad. Cuídenlo en santidad al cuerpo. Porque si ustedes pecan contra su cuerpo, si ustedes destruyen su templo, yo les voy a bajar la caña. Vamos a repetir el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque Dios el mío, templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué tremendo.
Qué tremendo que es eso. El Señor nos ayude. Ahí tenemos el Mishkan, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos morada del Espíritu Santo. Morada del Señor. ¿Qué hubiera pasado si alguien se acercaba a vandalizar en el desierto al tabernáculo? Lo pasaban para al otro mundo, ¿eh? Porque era el lugar de la habitación de Dios. Por eso, si nosotros nos autodestruimos o pecamos contra nuestro cuerpo, el Señor, y lo dice en la gracia, esto no está en la ley, ya no es la ley, es la gracia. O sea, en la gracia, por eso yo dije, muchos creyentes se esconden detrás de la gracia y a veces hasta caen en desgracia. La gracia no es el permiso de pecar, total Dios me perdona. La gracia no es el bueno, no hace falta que yo sea respetuoso, puedo ser insolente, puedo tomar a la chacota todo, total la gracia es lo importante. No, la gracia es entender lo que costó nuestra salvación, el sacrificio y la sangre de Cristo. Entonces actuemos en consecuencia, el Señor nos ayude. Amén. Es una gran responsabilidad. Cuidar nuestro cuerpo, por eso también uno de los pecados que está condenado por Dios es la glotonería. Porque a veces cuando pensamos, ahí Beta está comiendo y me mira, pero tiene hambre. Siempre pensamos vicio, droga, alcohol, tabaco, pero hay otros vicios, hay otras adicciones, hay otras cosas que también dañan el cuerpo. Siempre cuando hay alguna comida muy rica y a veces querés otro plato y te dan ganas de tener como las vacas 2 estómagos, ¿viste? Pero yo siempre suelo decir no, porque ya va a ser glotonería, porque está buenísimo, me gusta, pero ya estoy satisfecho. Entonces ya va a ser glotonería. Ahora los romanos y los griegos llevaban eso a límites ya exagerados, ¿eh? Ellos en las bacanales, en las fiestas, que comían como bestias y iban a un lugar donde, perdónenme, Beta es la única que está comiendo, ¿no? ¿Terminaste? Se metían la mano, hacían lugar, se lo digo de esta forma, para seguir comiendo. O sea, había que comer, era ley que había que tragarse todo. Había mucha comida. Y había mucha comida. Onda que no da mucho para la glotonería. No. Ahora da para la dieta. Sí. Pero hacían esto como una práctica, ¿no? Entonces esto ya ha llevado a niveles extremos. El devolver para seguir, bueno, una cosa asquerosa además, ¿no? Pero todo lo que haga daño al cuerpo, tenemos que cuidarnos, ¿no? El Señor nos ayude. Algunos dicen, el trabajo me hace mal. No, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien, aquí vemos al tabernáculo como figura del creyente. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículos desde el 19 hasta el 22 inclusive. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros... Perdón. Ahí cuando dice, les quiero aclarar esto, cuando dice conciudadano de los santos está hablando del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, para el Mishkan de Dios en el Espíritu. ¿Cómo habita la Trinidad de nosotros? ¿Cómo habita el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo? Amén. Morada, nosotros somos morada. Y nos dice,
en ese momento a la iglesia de Éfeso, una iglesia gentil, nos dice a nosotros los gentiles, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños, no son advenedizos. Ahora, a través de la gracia, el Señor nos ha hecho conciudadanos de los israelitas. Volvemos a un punto que mencioné al principio. Todo lo simbólico de la ley se cumplió en Cristo, ¿sí? Entre ello, la circuncisión. Porque Pablo también le dice a los romanos que la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que el Espíritu Santo hace en el corazón. Y que es en realidad lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo. Ya en Deuteronomio dice, corten y quiten el prepucio de vuestro corazón. Está diciendo, eso es una señal en la carne, pero tiene que haber un efecto en sus vidas. No sirve de nada que respeten Shabbat, no sirve de nada que estén circuncidados, que celebren las fiestas, que hagan el ayuno, si viven en la rapiña, viven estafando, viven odiándose, viven envidiándose. Y el Señor, aún en tiempo de la ley, ya dijo, esas cosas de rituales, si ustedes no cambian su vida, no sirve. Por eso dijo, aborrezco sus ofrendas, aborrezco sus lunas nuevas, sus días de reposo, me tienen hastiado. ¿Y cómo el Señor podía aborrecer eso si Él diseñó eso? Es porque la vida del israelita estaba pervertida, torcida. Entonces lo ceremonial no servía para nada, sino había una vida real, ¿no es cierto? Entonces hoy el Señor nos lleva al campo del cumplimiento de todas esas cosas, que es más complicado. Antes eran juzgados por la ley mosaica, por no respetar esas tablas, sí, dictadas por Dios. Pero hoy, ¿de qué somos responsables? De la sangre de Cristo. Es mayor la responsabilidad. Amén. Pero es mayor la gloria. Amén. Es mayor la gloria. Bien. Ahí vemos nuestras vidas como morada de Dios, como tabernáculo de Dios, de forma individual, y aquí Pablo lo presenta de forma colectiva también. Todos bien coordinados, porque hay una organización. Habla de lo espiritual y habla de lo práctico también. Que algunos creen que, bueno, ya en el tiempo de la gracia el culto podía ser de cualquier forma, ya no era necesario alguien hablando desde adelante y el resto escuchando y respetando. Ya podía ser, pero empezó a haber desorden. ¿Y qué tuvieron que hacer los apóstoles? Sentarse a debatir cómo organizamos esto. Y dice la palabra que llegaron a unos acuerdos que después los repartían por las iglesias, para que haya una unidad en lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, cómo lo creemos, qué hacemos. Había muchos interrogantes. Les exigimos a los gentiles que se convierten a Cristo que también se circunciden. ¿Qué hacemos con eso? Hay que seguir cumpliendo con las fiestas judías. Entonces todo eso era muy nuevo todo. Y después también la palabra nos dice que el Señor es orden. Es orden. Se empieza a organizar todo el edificio, nosotros bien coordinados. No puede haber 20 haciendo un servicio y acá ninguno. Por eso hay una organización de cómo se hacen las cosas. Porque la gracia no es el desorden, el despiole, total, estamos en la gracia. No, hubo que empezar a ordenar las cosas. Pablo empieza a enseñar y empieza a decir, bueno, si alguien está profetizando y Dios le da una palabra profética a otro, calle el primero y separa el otro, pero no estén todos hablando a la vez. O sea, empieza a poner un orden en el culto, porque Dios es Dios de orden y no es Dios de confusión. Es un Dios de claridad. Amén. La manifestación, yo quiero dejar bien en claro esto, la manifestación del Espíritu Santo no necesariamente necesita el desorden. Y dicho de otro modo, el orden no va a frenar la manifestación del Espíritu. Nosotros venimos ordenados. Y si Dios nos quiere desordenar, estamos dispuestos. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra. A veces uno ora, busca al Señor, prepara un mensaje y de repente en el púlpito el Espíritu Santo te empieza a traer otra cosa.
Y uno tiene que hablar lo que me desordenó. Pero ¿sabe qué? Puede el Espíritu Santo obrar, hablar, actuar cuando uno está preparado. ¿Qué sería un desorden? Vengo así nomás y el Espíritu que me hable y hago bibliomancia, a ver qué es lo que sale. Y puede que el Señor una otra vez me ayude. ¿Saben por qué? ¿O por quiénes? Por ustedes. Porque el Señor va a decir, tengo un pueblo que viene a buscar una palabra y este cabezón no se preocupó en prepararse. Voy a tener que hablar algo porque no se pueden ir sin comer. Pero va a llegar un momento que no voy a encontrar nada. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, no? Nos preparamos, nos organizamos. Ahora, si Dios quiere mostrarnos otra cosa, ahí es donde se demuestra la flexibilidad del creyente. Estoy dispuesto a lo que el Espíritu Santo quiera hacer. No estamos acartonados, no, porque esto es lo que... No. Pero nos preparamos. ¿Mm? Bien. Ahora, vimos el tabernáculo como figura del creyente, pero principalmente figura de Jesucristo. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 3, vamos a leer primero. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está. Ahí se dan cuenta que no está hablando de un tabernáculo material. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él va a ser su Dios, y Él morará con ellos. Por eso habla de que Jesucristo, cuando dice que entró en un cuerpo humano, se hizo hombre, se hizo carne, el término más exacto es se tabernaculizó. ¿Sí? Pasa que a veces en la traducción hay que ponerle una forma que se entienda. Muchas cosas no se pueden traducir literalmente, pero se tabernaculizó, se hizo un tabernáculo. Amén. Bien, aquí tenemos a Cristo, pero lo vamos a ver en el versículo 22 también. El mismo capítulo 21, versículo 22 de Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Amén. ¿Se dieron cuenta? No puede haber dos templos. Cuando le da el diseño el Señor a Moisés, hay un templo en el cielo. Le da la réplica del templo celestial. Y más adelante la Biblia revela que hay un templo en el cielo. Pero cuando la iglesia sube, cuando es llevada, ese templo vuela. No sé lo que el Señor hace con eso. Pero dice que no hay más necesidad de templo, no hay más necesidad de luz, ya no hay día ni noche, el tiempo no será más, porque ahora el templo es Cristo. Vamos a terminar de cerrar la perfección. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, cuando Él dice consumado es, dice está todo hecho. ¿Qué es lo que está todo hecho? Comienza un proceso de restauración. Hoy nosotros estamos en un proceso de retorno al Edén. ¿Se entiende? Pero estamos en el camino. Todavía hay imperfección, ¿sí? Todavía vemos oscuramente como por espejo, pero cuando estemos con Él veremos al Señor cara a cara, claramente, y lo conoceremos como Él nos conoce a nosotros, con esa claridad. O sea, va a ser la culminación de todas las cosas. Yo quiero llegar ahí. No sé usted. Y a veces hasta te da como una ansiedad de estar ahí. Es maravilloso. Hoy estamos en el camino, pero por la fe ya estamos viendo brillar la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos en el camino de la perfección, pero nos encuentra todavía el Señor que estamos imperfectos. Pero ahí estamos, en ese retorno, pero resulta que cuando lleguemos a ese Edén, es un Edén mejorado.
Es un Edén perfeccionado, mucho mejor que el que había en la tierra. Otra vez el árbol de la vida, pero ahora no hay prohibición, ahora hay acceso. Otra vez la comunión plena con el Padre, pero ahora no hay tentaciones y no hay peligros como la hubo en el huerto del Edén. Vamos a un Edén mejorado, hermano, esfuércese por llegar. Así dicen Hebreos, aliéntense unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejen de congregarse, dice, cuanto más cuando ven que el día se acerca. Cada día que nos levantamos, uno puede mirarse al espejo y decir, estoy más viejo que ayer, y amargarse, o uno puede mirarse al espejo y decir, estoy más cerca que ayer. Un día menos. Gloria al Señor. Claro que todos quisiéramos que mejor si estamos acá, todos reunidos al resguardo de la casa del Señor y suena la final trompeta, ¡puf!, y nos vamos. Nos gustaría que el Señor venga antes que nos toque cruzar el puente. ¿O no? Por eso siempre ponemos ese, si el Señor no viene antes. Y está bueno ese deseo porque en Apocalipsis dice que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven, ven. Amar la venida del Señor, que hablábamos con Francisco, él entendía este concepto de que no solo hay que esperar al Señor, sino que hay que amar la venida del Señor. ¿Por qué amar la venida del Señor? ¿Cuál va a ser el premio más grande que vamos a tener en el cielo? ¿Ausencia de enfermedad? Sí, buenísimo, eso es tremendo. Ausencia del esfuerzo, porque ojo, de vagos no vamos a estar en el cielo, pero ya no va a ser con el sudor de nuestra frente, con toda la injusticia que hay que afrontar en el mundo laboral, en la tierra. No, va a ser un trabajo hermoso, glorioso, servirle al Señor. ¿Qué otra cosa? No sentiremos más calor ni frío, buenísimo. Pero no es solo eso. ¿Cuáles eran las promesas más hermosas en las cartas a las 7 iglesias? Al que venciere le daré el lucero de la mañana. ¿Cuál es el premio más glorioso de la eternidad? Estar con Cristo. La compañía, la presencia de Cristo. Por lo tanto, ahí entendemos a qué se refiere con amar su venida. Amar al Señor y amar su presencia aquí en la tierra. No solo espero, ahí está la diferencia, no solo espero que Él me venga a rescatar de un mundo cruel, espero que Él me lleve para estar con Él. Es una diferencia abismal, puede sonar muy parecido, pero es una gran diferencia. Yo puedo esperar que Él me rescate de este mundo cruel y no está mal, pero tengo que ir más allá. Más allá del rescate de este mundo, yo quiero que Él nos lleve para estar con Él, conocerle, verle cara a cara. Entonces, de esa forma dejamos de esperar a Cristo y amamos la venida del Señor. Ya no es solo esperarle, usted me entiende, ¿no? No es que dejamos de esperarlo literalmente, no. Ya no solo le esperamos, sino que amamos esa venida. Gloria al Señor. Y ahí ya no hay más templo, ahí Él es el templo, ahí, bueno, si nos pusiéramos a describir, hay detalles en la Biblia, pero hay tantas cosas que no están porque no las entenderíamos. Nos supera. Pablo dice, yo vi todo eso, lo que nos espera, no solo a mí, sino a los que aman su venida, a los que les sirven. El galardón no es para mí solo, sino a todos los que perseveran hasta el final. Y no lo describió. Y uno se queda, pero Pablo, ¿qué viste? No, dice, oí ni siquiera una descripción visual, sino que es lo que escuchó. Dice, oí palabras inefables que no le es dado al hombre hablar. Hay un lenguaje superior, ininteligible hoy para nuestra mente humana. ¿Por qué tenemos una limitación? Se dice que el más inteligente puede llegar a usar un 10, un 11% de su coeficiente mental. Su coeficiente no quiere decir que no usa todo el cerebro. El cerebro funciona todo, los 2 hemisferios, en un 100%. Pero el coeficiente de inteligencia está limitado. Hay un limitador. Ahora ya no se ve tanto, pero antes había muchos vehículos que de fábrica venían con un limitador de velocidad. Sobre todo los motores diésel venían con un limitador que no te permitía fondear.
¿Para qué? Para no fundir el motor hasta que se ablandara, ¿sí? Después en un service te sacaban ese limitador. Pero era para que obligadamente cuides y no fundas el motor. Bueno, el Señor nos puso un limitador para que no fundamos esto. Porque en esta cabeza no entra toda la gloria que se viene. Si algo usted no entiende hoy, no se preocupe. Usted simplemente obedézcale al Señor, porque cuando estemos con Él todo vamos a entender. Todo lo vamos a saber. Ya no va a haber límites. Pastor, me pregunto, Sí. ¿vamos a estar adorando también? Sí, sí, sí. Va a haber adoración, alabanza. Y no sé, uno puede vislumbrar algunas cosas. Está en la cena de las bodas del Cordero, quiere decir que se va a comer. Ahora yo no creo que comamos una sola vez en toda la eternidad. Y después están las preguntas, bueno, no las puedo responder a ciencia cierta porque no hay una descripción muy clara, pero ¿qué vamos a comer? ¿Vamos a ser todos vegetarianos o vamos a comer carne? Y si vamos a comer carne, ¿quiere decir que va a haber animales? No lo sé. Yo quiero estar ahí para enterarme. Pero sé que Dios tendrá algo exquisito. ¿La alabanza será de las voces nada más o habrá? No, la Biblia habla de instrumentos en el cielo, así que yo creo que sí. ¿Tocarán ustedes? Sí, más vale, Señor. Si no, lo que no queremos tocar todavía es el arpa, pero gloria al Señor. Claro, el mundo dice, estos están locos, están de la cabeza. Sí, yo entiendo, y lo dije el domingo, lo comprendo porque ellos no tienen la visión espiritual, pero tampoco tienen la experiencia con Dios que uno tiene, que ustedes tienen, y nos ha hecho comprender de que todo lo que está en la palabra es verdad y se cumple. Hoy veía un video de las zonas del valle, el valle de las 5 ciudades donde fue sepultada Sodoma y Gomorra por fuego y azufre, y Dios maldijo esa tierra. Hasta el día de hoy, hermanos, si alguien tiene dudas de la palabra del Señor, hasta el día de hoy, sabe que esa tierra se abre y se hunde, no terremotos, se hunde, se traga todo lo que hay. Hay una vieja ruta hundida, se ha hecho un cráter gigantesco, el asfalto todo partido, se ha tragado unas edificaciones y está prohibido el ingreso a esa área porque 2x3 se genera un desmoronamiento y dice que científicamente no saben cómo explicarlo. No hay una explicación como en otros lugares donde sí hubo hundimiento y demás. No lo pueden explicar. Bueno, está en la palabra, Dios maldijo esa tierra. Hasta el día de hoy, el monte de la bendición, donde se proclamaba la bendición, está en el mismo territorio, en la misma geografía, y está verde, y el monte de las maldiciones está seco. Entonces, el que no quiera creer, que no crea, pero las pruebas están ahí, delante de nuestros ojos, ¿no? Y muchas otras cosas más. Bien, leímos el versículo 22, ¿no es cierto? Sí, lo leímos. Vamos finalizando ya, porque no quiero que nos atoremos. Hay mucho para digerir y disfrutar de esto. El tabernáculo tenía 3 velos o 3 puertas, esto estuvimos hablando recién, ¿no? Para llegar al arca del pacto. Estaba la entrada al atrio, la entrada al lugar santo y después la entrada al lugar santísimo. Había que atravesar 3 entradas para llegar a la misma presencia de Dios, al arca del pacto, al lugar santísimo. Y a través de Jesús nosotros podemos llegar al trono de Dios. Él es el que abre la puerta. Vemos una puertita estrecha allí en el lugar santísimo, 4,5 metros. Y ahí podemos relacionar, vamos a relacionar la palabra. Entremos por la puerta estrecha, el Señor nos dijo eso, pero también dijo que si corremos al Señor con nuestros pecados, con nuestras inmundicias, pero si vamos arrepentidos de corazón, con un corazón contrito y humillado, dice que Él será amplio en perdonar. La entrada al atrio tenía 9 metros. Era una entrada amplia. Ahí tenemos el evangelio, está en el tabernáculo. Él es amplio en perdonar, pero la puerta es estrecha. Qué tremendo.
Juan 14:6, versículos muy conocidos. No, San Juan el Evangelio. 14:6. Sí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, y acá antes de cerrar quiero aclarar, hay una curiosidad idiomática aquí, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Están avispados. Porque está mal dicho eso, nadie viene al Padre. En el español, si analizamos las reglas y las normas del español, está mal dicho, nadie va al Padre. En la NBI ahí está medio diluido, que dice, nadie llega al Padre si no es por mí. No es que está mal, no es una herejía, pero le falta profundidad. Porque según expertos, traductores de la palabra, en realidad en el griego, lo que dice la versión 60 está bien traducido así. Vio que no es que una Biblia llena de errores, no, tiene cosas muy buenas. Nadie viene al Padre. ¿Cómo nadie viene? Porque el que va al Padre va a Cristo, pero no solo Él es el puente, sino que Él es. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Muéstranos al Padre. El que me vio a mí vio al Padre. ¿Quieren conocer su carácter? Soy yo. Jesucristo se está atribuyendo deidad. ¿Entiende? Jesucristo se está atribuyendo ser Dios. Por eso encontramos en el antiguo pacto que Jehová es el único redentor. Y vemos en el nuevo pacto que Jesucristo es el redentor. Mira, acá dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios, el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Claro, está muy bien. Pero está muy bien y está clara. Pero le falta esa trampita en el idioma que Jesús cambia a propósito la expresión. Y no dice nadie llega, nadie va, nadie viene al Padre si no es por mí. No, está bien, porque Él es la pieza fundamental para llegar al Padre. Pero en la 60 dice más que eso. Por mí, dice. Por mí, solamente por mí. Claro, eso lo entendimos, está claro, es el único medio. Ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora. Pues lo han estado viendo. No, por eso digo, está bien, ese concepto que Él es el único camino al Padre. Pero en la 60 está expresado algo más que eso. Que no solo Él es el camino al Padre, que Él es el Padre. Por eso el nadie viene, esa expresión que no está ni en la Biblia del lenguaje actual, no está en la NBI, está en la 60. Nadie viene, es una transformación del idioma que Jesús a propósito hace para decir que no solo Él es el que te hace llegar al Padre, sino que Él es el Padre. El Padre está en Él, Él es Dios. Está diciendo yo soy Dios. Por eso lo condenaron a Jesús. No fue por lo que hizo, fue por lo que dijo ser. Ese juego de palabras para no decir nadie viene a mí sino por mí. Claro, eso, ahí, entendiendo el concepto. Exacto. Cuando se tradujo la Septuaginta, que un rey Ptolomeo hace traer, en realidad son 72 sabios, porque en la biblioteca de Alejandría faltaba un libro sagrado que era la Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces trae 72 sabios judíos para que hagan la traducción al griego de la palabra. Y los sabios tienen que cambiar algo porque en el griego antiguo la primera palabra de una oración era el sujeto, era considerada el sujeto. Entonces yo les doy este ejemplo. En vez de poner en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tienen que poner Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Porque si ponían ellos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los griegos iban a considerar que el Bereshit era el creador, el principio. Fíjate vos ese juego idiomático, tienen que cambiar y poner Dios primero para que ellos entiendan que el sujeto de la oración es Dios y Él es el creador.
Por eso algunos dicen, no está igual que el original. Claro que no está, porque no la entenderíamos. Hay una gran diferencia. Cuando usted traduce algo del inglés al español, usted no puede traducir palabra por palabra porque no tiene sentido. Uno tiene que traducir conceptos. Conceptos. Está bueno esto de que hoy tenemos muchas versiones al alcance porque cotejamos y podemos llegar a un concepto mucho más claro. Hay cosas en las cuales la NBI está más clara que la 60. Y otras, como en este caso, que no. La 60 tiene la contundencia. Algunos dicen que la NBI es una traducción herética porque ha quitado textos. Por ejemplo, el ángel que revolvía las aguas no está en la NBI. No, yo quiero aclarar esto. No quitó ningún texto, simplemente se basó en manuscritos en los cuales ese texto no estaba. La Vulgata Latina agrega algunos textos que no es tampoco una herejía. Por ejemplo, San Jerónimo, ¿qué hace? Los tres son uno, cuando habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está eso en el original. ¿Por qué está en la 60? Porque San Jerónimo lo que quiere hacer es explicar el concepto de la Trinidad. ¿Es una herejía? No, porque en toda la Biblia está la Trinidad. En el bautismo de Jesús es uno de los más claros. El Padre hablando en el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces es innegable. Entonces, cuando encontramos que esos textos no están en la NBI, no es que los quitaron, se basaron en manuscritos que simplemente no incluían eso. Lo del ángel que revolvía las aguas, me estoy metiendo en un terreno, lo del ángel que revolvía las aguas era como una tradición judía. Era una tradición judía. Ahí lo real es que Jesucristo sanó al que estaba tirado y no podía llegar, porque los judíos creían que llegando a esa fuente iban a ser sanos. Había otra creencia, supersticiones judías, que era de que cuando alguien moría su alma estaba dando vueltas cerca del sepulcro 3 días. Por eso Jesús espera 4 para resucitar a Lázaro, para que no haya duda que fue un milagro. Son perlitas. Bien, terminamos con Juan 10:9. Unas hojitas para atrás. Está bueno, esto lo podemos hablar en un estudio bíblico porque es el momento, ¿no? Pastor, me quedé pensando algo del principio cuando Moisés hace el llamamiento para la ofrenda. Sí. Y yo lo leo a simple vista, puedo interpretar que todos tenían en sus casas eso para llevar. Sí. Pero quizás algunos no tenían y tuvo que ir a buscar la ofrenda. Sí. Lo asocié a lo que se dijo el domingo, que alguien puede tener el deseo de sembrar en la obra y no lo tiene, pero que le pide al Señor que le dé. Claro, porque no fue un día. Ellos estaban recibiendo ofrendas todos los días con el fin de hacer el tabernáculo. Hasta que había montones, había una sobreabundancia que vinieron y le dijeron a Moisés, ya es demasiado, no sabemos qué hacer con tanto, y Moisés detiene la ofrenda. Pero es así, era un proceso de todos los días se llevaba ofrenda. Algunos la tuvieron ahí, la llevaron, otros la fueron a buscar, pero es así, sí, es verdad. Pastor. El gran perdedor, el paralítico de Betesda, Sí. que le dijo Jesús, mientras que yo voy siempre me gana uno. Claro. Porque uno se sanaba, ¿no? Uno solo. Uno solo. Sí. Y el agua removía. Sí, pero hay manuscritos que ese texto no está. Era parte de la tradición judía de que era un ángel el que revolvía las aguas. ¿Y quién revolvía? No, y no se sabe si alguien revolvía las aguas. Lo mismo que el alma que daba vuelta 3 días. ¿Quién veía el alma dando vuelta? Sanaban la gente. Supuestamente sí. Sí, porque le ganaban siempre al perdedor. Sí. Ahí lo real es que Jesucristo lo sanó al paralítico. Claro, ese es el otro caso ya. Sí. Porque él estaba a 38 años, Sí, ahí sí. llegaba primero. Entonces el Señor sabía todo eso y le sana a él. Sí. ¿Cómo serían los otros en su la carrera? Claro, sin llevarlo a las aguas. El resto seguía.
Claro, porque él fue sin llegar a las aguas, que fue sano. Era todos los días que se sanaba uno que entraba primero. Sí, ahora hay otra posibilidad, que puede ser que el detalle del ángel, el que escribió ese manuscrito, que creo que son los textos masoréticos, no, los masoréticos son del Antiguo Testamento, es otra base textual, no lo incluyó porque no lo creyó un detalle importante, sino que el detalle más importante es que Cristo hace milagros y sana. Por eso, a lo que yo voy con esto, es que no necesariamente una Biblia es herética porque no incluye un texto, es que simplemente hay una base de traducción donde no estaba. Porque muchos creyentes tienen la idea de que están los rollos antiguos que escribió Juan, Mateo y todo eso, y todo se copia de ahí. No existen rollos originales. La NBI también le faltan muchos textos que están escritos acá en la 1960. Pero porque usó traducciones que no estaban esos textos incluidos, no es que los sacó. De hecho, Directamente algunas palabras No. existen. Porque en la base de donde tradujeron no estaban. No es que ellos la quitaron. Ahora, la NBI tiene la prudencia de tener una referencia y al pie de página añadir el texto que no está. Lo añade. Para que no haya una confusión haciendo una cotejando con otras versiones como la 60, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un estudio muy bueno que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Que eso está interesante para entender esto. Pero estamos ahora con el tabernáculo. Juan 10:9 y vamos cerrando ya. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué bueno, otro versículo con una hermosa enseñanza. Y entrará y saldrá. ¿Cómo es yo entro y salgo de la salvación? La NBI dice se moverá libremente. Se moverá libremente. Pero también aquí me gusta más como está traducido en la 60, porque me da un mensaje, entrará y saldrá. Si yo entro por la puerta que es Jesucristo, en realidad estoy saliendo de la esclavitud. Entonces, cuando entro en la verdad que me hace libre, salgo y encuentro pastos. Porque antes el diablo me tenía encerrado en el hambre espiritual, en la inanición, en la ignorancia, en la oscuridad. Ahora, cuando abro la puerta que es Cristo y entro, estoy saliendo a un campo lleno de alimento para mí y para usted. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar aquí. Gracias, Francisco. Y estamos de pie para despedirnos con una oración. Es hermoso cómo vamos yendo para... En un tema tenemos conexión con muchos otros, ¿no? Es un tiempo glorioso en la presencia del Señor. Cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, por la voz de tu Espíritu. Gracias porque es tan rica y tan abundante tu palabra, tanta enseñanza para nuestra vida hoy. Y cada una de ellas, Señor, fortalece nuestra fe, aviva nuestra fe, amplía nuestra visión. Podemos ver no solo lo que ven nuestros ojos físicos, sino mirar más allá, mirar la eternidad, mirar incluso aquí en la tierra lo que viene, Señor, en camino, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es sustancia y es convicción de lo que no se ve. Tenemos convicción de tus promesas, Señor. Y aunque quizá todavía no hemos alcanzado todo, todavía hay metas, hay objetivos, pero miramos con los ojos de la fe. Infunde, Espíritu Santo, esta fe en cada uno de tus hijos que estamos aquí esta noche, los que están mirando a través de las redes sociales, escuchando a través de la radio. Señor, que salga todo espíritu de temor, todo espíritu de duda y venga la fe, la confianza y la convicción. Espíritu Santo, obra en cada mente y en cada corazón. Porque donde hay fe, hay obra tuya, hay una mano poderosa que se mueve. La diestra de Jehová, la que hace proezas, la que hace valentías. Esa diestra, Señor, está desnuda para obrar en favor de tu iglesia. Lo proclamamos, lo creemos y te damos gloria. Bendecimos tu nombre, Señor.
Gracias porque en aquellos tiempos de la antigüedad estaba la figura, estaba, Señor, el tipo, estaba la sombra, estaba la ilustración, pero hoy está la realidad, que eres tú, Señor Jesús. Gracias por venir a morir por nosotros, por perdonarnos todos nuestros pecados, sanar todas nuestras dolencias. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu fidelidad y tu misericordia. Señor, en esta noche te pido que tú bendigas a tu pueblo con bendiciones espirituales y con bendiciones físicas y materiales, y les protejas a cada uno de ellos. Tú los guardes su salida, su entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dale a Él la gloria y la honra. La alabanza y la adoración es tuya, Señor. Gracias, Jesús.